Hay una verdad que muchos buscan durante toda una vida sin comprender que ya la poseen dentro de sí mismos. Esa verdad es que cada ser humano es, en esencia, conciencia divina manifestada en forma física. Pero existe un patrón destructivo que se repite día tras día sin que la mayoría lo perciba. Ese patrón es el autosabotaje, la negación invisible de la propia divinidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se revela algo extraordinario: la humanidad no es creación separada de lo divino, sino lo divino mismo experimentándose. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cuántas veces se repite el ciclo de negar esa grandeza justo cuando está por manifestarse? La mayoría vive bajo la convicción de ser limitada, pequeña, incompleta. Se han acostumbrado a creer que la divinidad está reservada para otros tiempos, otros seres, otras dimensiones. Cada mañana despiertan en un cuerpo que consideran frágil y en una mente que juzgan insuficiente. Pero esa creencia no es la realidad, es solo un estado de conciencia asumido como verdadero. Cuando se asume la insuficiencia, toda la realidad externa se organiza para confirmarlo. Las oportunidades se cierran, las relaciones se complican, la abundancia parece imposible. Y todo esto no es castigo, es creación perfecta desde un estado interno equivocado. Existe un momento en que esta comprensión se vuelve tan clara que ya no puede ser ignorada. Ese momento llega cuando alguien descubre que no está buscando a Dios, sino que es la conciencia de Dios experimentándose a sí misma. Neville Goddard enseñó esto con absoluta claridad: el yo soy que cada persona pronuncia internamente es el mismo yo soy divino que creó todo lo que existe. No hay separación entre el creador y la criatura. La única diferencia es el grado de conciencia con que esa identidad divina es asumida. Pero justo cuando esta verdad comienza a despertar, aparece el sabotaje disfrazado de protección, disfrazado de humildad, disfrazado de realismo. ¿Cuántas veces la mente ha susurrado que eso es demasiado bueno para ser verdad? ¿Cuántas veces el corazón ha sentido la expansión de una nueva posibilidad y la mente la ha aplastado con dudas? Ese es el mecanismo del autosabotaje, no es falta de deseo, es miedo a la propia grandeza. La humanidad no teme al fracaso tanto como teme al poder absoluto que reside dentro. Porque aceptar que se es Dios en forma humana implica aceptar la responsabilidad total de todo lo que se vive. Ya no hay víctimas, solo creadores. Ya no hay suerte, solo estados de conciencia manifestándose. Y esa verdad puede ser aterradora para quien ha vivido identificado con la impotencia. La vida entonces se convierte en un teatro donde cada quien representa un papel elegido inconscientemente. Algunos eligen el papel del que siempre lucha pero nunca llega. Otros eligen el papel del que casi lo logra, pero algo externo siempre lo impide. Hay quienes viven el guión del sacrificado, del incomprendido, del que espera su turno. Pero todos esos papeles son autosabotaje disfrazado de identidad. Porque mientras se siga identificando la conciencia con roles limitados, la divinidad interna permanecerá dormida. Y lo más doloroso es que esa divinidad no está ausente, solo está siendo negada activamente cada día, cada hora, cada pensamiento. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, hay un principio que transforma toda la experiencia humana: la ley de la asunción. Esta ley establece que aquello que se asume como verdadero internamente, inevitablemente se manifestará externamente. No es cuestión de fe ciega ni de pensamiento positivo superficial. Es un mecanismo preciso de creación donde la conciencia moldea la materia. Cada estado interno genera un campo magnético que atrae, organiza y materializa circunstancias correspondientes. Cuando alguien asume internamente no soy suficiente, toda la realidad externa se reorganiza para reflejar esa insuficiencia. Eso no es mala suerte, es creación perfecta desde un estado equivocado. El autosabotaje entonces no es un defecto de carácter, es una asunción inconsciente operando sin control. Imagina un director de cine que cada noche visualiza la escena perfecta de su película, pero cada mañana al despertar ordena filmar exactamente lo contrario. Eso es lo que ocurre cuando la conciencia divina interna es negada por hábitos mentales destructivos. El deseo profundo clama por abundancia, amor, plenitud y propósito. Pero los pensamientos automáticos repiten constantemente: eso no es para mí, no merezco tanto, sería egoísta. Y la realidad, siendo obediente absoluta de la conciencia, entrega exactamente lo que se asume como verdadero, no lo que se desea superficialmente. Bruce Lipton, en sus investigaciones sobre epigenética, demostró algo revolucionario: las células no responden a la realidad externa, responden a la percepción interna de esa realidad. El ambiente celular se transforma según las creencias que la mente sostiene. Esto confirma científicamente lo que Neville Goddard enseñó espiritualmente: la conciencia es la única realidad. No existe un mundo objetivo separado de la percepción interna. Todo lo que se experimenta es proyección de estados internos asumidos.
Cuando la ciencia y la espiritualidad convergen en la misma verdad, ya no queda espacio para la duda. Solo queda la decisión de asumir conscientemente la divinidad interna o seguir perpetuando el autosabotaje. ¿Cuántas veces aparece la oportunidad perfecta y la mente inmediatamente la descalifica con pensamientos de duda? ¿Cuántas veces el cuerpo siente la expansión de algo nuevo y el miedo lo contrae instantáneamente? Ese es el momento exacto del sabotaje. No ocurre cuando todo está mal, ocurre precisamente cuando todo está alineándose hacia lo deseado. Porque el ego, esa identidad falsa construida con creencias limitantes, percibe la expansión divina como una amenaza a su existencia. Prefiere la miseria conocida a la grandeza desconocida. Prefiere la queja segura al poder absoluto. Y así, día tras día, la divinidad interna es traicionada por patrones mentales que parecen protección pero son prisión. La mayoría vive identificada con sus pensamientos automáticos como si fueran verdades absolutas. Pero esos pensamientos no son la voz de la conciencia divina, son ecos de programaciones antiguas. Son grabaciones mentales heredadas de generaciones que también vivieron dormidas a su poder creador. Cuando alguien dice yo siempre he sido así, no está describiendo una esencia inmutable, está confesando una asunción repetida hasta volverse identidad. Y esa identidad limitada no es real. Es solo un hábito mental, un estado asumido durante tanto tiempo que parece naturaleza. Pero nada que sea asumido es permanente. Todo puede ser transformado asumiendo un nuevo estado interno. Hay una diferencia abismal entre desear algo y asumir que ya se es eso. El deseo mantiene la distancia, la separación entre lo que se es y lo que se quiere ser. La asunción cierra esa brecha completamente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se explica con absoluta claridad. Desear riqueza desde un estado de carencia solo perpetúa más carencia. Asumir la abundancia como estado interno natural, sin importar las apariencias externas, activa la manifestación inevitable. La realidad no responde a las palabras ni a las afirmaciones mecánicas. Responde al estado de conciencia que se habita, al sentimiento de ser que se asume como verdadero. Imagina un océano infinito donde cada ola es una posibilidad diferente de realidad. Todas las versiones de la vida ya existen en ese océano de potencialidad cuántica. No hay nada que crear desde cero, solo algo que seleccionar desde la conciencia. Cuando alguien asume internamente un nuevo estado de ser, se sintoniza con la ola correspondiente a ese estado. La manifestación entonces no es milagro, es resonancia. Pero el autosabotaje actúa como interferencia constante en esa sintonía. Justo cuando la frecuencia se alinea con la abundancia, un pensamiento de duda desconecta la señal. Y la persona vuelve a la frecuencia familiar del sufrimiento, confundiendo esa familiaridad con identidad. ¿Por qué es tan difícil sostener un estado interno elevado cuando todo el entorno refleja lo contrario? Porque la mayoría ha sido entrenada para creer que la realidad externa es la causa y el estado interno es el efecto. Pero esa es la inversión que mantiene a la humanidad dormida. La verdad es exactamente lo opuesto. El estado interno es la causa y la realidad externa es el efecto. Cuando Neville Goddard hablaba de sentir el deseo cumplido, no se refería a fingir o pretender. Hablaba de habitar internamente el estado de conciencia correspondiente al deseo manifestado, antes de que las circunstancias externas lo confirmen. Eso requiere una fe inquebrantable en la conciencia como única realidad creadora. La mente ordinaria vive esclavizada por los sentidos físicos. Ve la cuenta bancaria vacía y asume pobreza. Ve el cuerpo enfermo y asume enfermedad. Ve la soledad externa y asume rechazo. Cada observación sensorial refuerza el estado interno limitado, y ese estado interno genera más de lo mismo externamente. Es un ciclo cerrado de creación inconsciente donde la persona se vuelve víctima de sus propias asunciones no cuestionadas. Pero quien comprende que la conciencia es Dios en forma humana, deja de adorar las apariencias externas. Deja de otorgarles poder creador a las circunstancias. Y comienza a crear desde dentro, desde el estado interno asumido, independientemente de lo que los sentidos físicos reporten. Entonces surge la pregunta más importante: ¿qué estado está siendo asumido en este momento? Porque ese estado, sostenido consistentemente, es el futuro manifestándose. No hay neutralidad en la conciencia. Cada momento se está asumiendo algo. O se asume la divinidad interna con su poder creador ilimitado, o se asume la limitación heredada de una humanidad dormida. El autosabotaje aparece cuando, por un instante, la grandeza es sentida internamente, pero inmediatamente la duda la desintegra. Cuando el corazón se expande hacia una nueva posibilidad, pero la mente la juzga como irreal, imposible o inmerecida. Y así, la oportunidad de vivir como Dios en forma humana es traicionada una vez más por la lealtad inconsciente al sufrimiento conocido. En Génesis capítulo 1, versículo 27,
se encuentra una de las revelaciones más poderosas jamás escritas sobre la verdadera naturaleza humana. Este versículo no es metáfora poética ni exageración mística, es declaración literal de identidad divina. Cuando dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de lo divino, no se refiere solo al aspecto físico o a cualidades morales. Se refiere a la esencia misma, conciencia creadora. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este versículo se convierte en la clave maestra que abre toda comprensión. No existe separación entre el creador y aquello creado a su imagen perfecta. La palabra imagen en este contexto no significa reflejo distante o copia inferior. Significa manifestación directa, expresión idéntica en esencia. Cuando lo divino crea a su imagen, está creándose a sí mismo en forma individual. La palabra semejanza confirma que no hay diferencia cualitativa, solo cuantitativa en términos de expresión. Lo divino es infinito en totalidad, el ser humano es infinito en potencial individual. Pero el poder creador es exactamente el mismo, conciencia que asume estados y los manifiesta como realidad. Esto no es teología abstracta, es mecánica espiritual precisa. Cada persona porta dentro de sí el mismo yo soy que declaró la existencia desde el vacío. Entonces, ¿por qué tanta lucha, tanto dolor, tanta sensación de impotencia? Porque la mayoría ha olvidado su identidad original. Han asumido ser criaturas limitadas, mortales separadas de su fuente, buscadores eternos de algo que ya poseen internamente. Ese olvido no es castigo divino, es autosabotaje inconsciente. Es la negación diaria de la verdad revelada en Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando alguien dice no puedo, no soy capaz, no merezco, está contradiciéndose a su propia naturaleza divina. Está asumiendo limitación donde existe poder infinito. Y esa asunción, sostenida día tras día, se convierte en experiencia vivida. La validación de esta verdad bíblica no requiere fe ciega, requiere observación honesta. ¿Qué es lo que crea la experiencia de vida? No son las circunstancias externas, son los estados internos asumidos. Un mismo evento es tragedia para quien lo asume desde el miedo y oportunidad para quien lo asume desde el poder. La diferencia no está en el evento, está en el estado de conciencia que lo interpreta. Eso es imagen y semejanza divina en acción, el poder de dar significado, de crear realidad desde la interpretación interna. Pero cuando ese poder se usa inconscientemente, crea sufrimiento. Cuando se usa conscientemente, crea milagros. Y ambos son igualmente válidos como manifestaciones de la misma conciencia creadora. Neville Goddard enseñó que el mayor pecado no es la inmoralidad ni la desobediencia, es la negación de la propia divinidad. Cuando alguien se asume como víctima, como limitado, como separado de lo divino, está cometiendo blasfemia contra su verdadera naturaleza. Porque está negando lo que Génesis capítulo 1, versículo 27 declara como verdad absoluta, que cada ser humano es Dios en forma individual. El autosabotaje entonces es la traición diaria a esa identidad. Es elegir la prisión cuando las puertas están abiertas. Es clamar por agua mientras está parado en el océano infinito de posibilidades. ¿Cuánto tiempo más se seguirá negando esa grandeza por lealtad al sufrimiento familiar? Cuando finalmente se comprende y asume esta verdad, toda la experiencia de vida se transforma instantáneamente. No porque la realidad externa cambie de inmediato, sino porque la percepción interna se revoluciona por completo. Quien despierta a su naturaleza divina deja de mendigar, de rogar, de suplicar a un Dios externo. Comienza a declarar desde el yo soy interno con la misma autoridad con que lo divino declaró sea la luz. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se llama vivir desde el fin cumplido. No es visualizar el deseo como algo distante y futuro. Es asumir internamente el estado de conciencia donde ese deseo ya es realidad presente, ahora mismo, independientemente de las apariencias externas actuales. La responsabilidad que viene con este despertar es absoluta y puede asustar a quien ha vivido cómodo en el papel de víctima. Ya no hay nadie a quien culpar por la vida que se experimenta. No hay gobierno, pareja, economía, pasado o mala suerte responsables del sufrimiento. Todo lo vivido es creación directa desde estados de conciencia asumidos. Esa responsabilidad no es carga, es liberación total. Porque si la conciencia interna creó la prisión actual, esa misma conciencia puede crear el paraíso deseado. El poder nunca estuvo afuera. Nunca dependió de circunstancias externas. Siempre residió dentro, esperando ser reconocido y asumido conscientemente. Eso es lo que significa ser Dios en forma humana. Hay ejemplos concretos de cómo esta verdad transforma vidas cuando finalmente es aplicada sin autosabotaje. Alguien que durante años asumió pobreza y luchó contra la escasez, al cambiar su estado interno y asumir abundancia natural, ve cómo oportunidades antes invisibles aparecen espontáneamente.
No es magia externa, es percepción expandida desde un nuevo estado de ser. Otro que vivió en soledad asumiendo rechazo, al transformar internamente ese estado y asumir amor merecido, encuentra relaciones que antes parecían imposibles. La realidad externa siempre fue espejo perfecto del estado interno asumido. Cuando el espejo se limpia desde dentro, la imagen reflejada se transforma automáticamente. Pero el autosabotaje interrumpe ese proceso justo cuando está por manifestarse. ¿Qué pasaría si durante 7 días completos alguien se negara absolutamente a asumir cualquier estado interno limitado? ¿Qué sucedería si cada pensamiento de duda fuera instantáneamente reemplazado por la asunción de poder divino? La respuesta aterra al ego, la vida entera se reorganizaría como milagro constante. Porque el milagro no es excepción a las leyes naturales, es aplicación consciente de la ley suprema de conciencia. Todo lo que parece imposible desde un estado interno limitado, se vuelve inevitable desde un estado interno divino. La única diferencia entre quien vive en lucha constante y quien vive en flujo milagroso es el estado que cada uno asume como identidad verdadera. Neville Goddard enseñó algo revolucionario: la imaginación no es fantasía escapista, es el taller divino donde se construye la realidad antes de manifestarse físicamente. Cuando alguien imagina vívidamente desde el sentimiento del deseo cumplido, no está soñando despierto, está creando activamente. Está imprimiendo en la conciencia el estado que inevitablemente se manifestará externamente. Pero la mayoría imagina desde la carencia, deseando lo que no tiene, reforzando así la ausencia. La clave está en imaginar desde la plenitud, sintiendo internamente la realidad del deseo como si ya estuviera completamente cumplido. Esa es la técnica de creación divina en acción. Esa es la imagen y semejanza operando conscientemente. Y cuando se hace sin autosabotaje, sin duda, sin miedo, la manifestación es absolutamente inevitable. El impacto de comprender verdaderamente que se es Dios en forma humana sacude los cimientos de toda creencia heredada. No se trata de arrogancia espiritual ni de ego inflado. Es el reconocimiento humilde de una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Cuando esta verdad penetra más allá del intelecto y alcanza el corazón, algo irreversible ocurre en la conciencia. Ya no es posible volver a la inocencia de la ignorancia. Ya no se puede culpar al destino, a otros, a las circunstancias. Toda experiencia de vida se revela como creación propia, como manifestación perfecta de estados internos asumidos. Y esa revelación puede ser aterradora o liberadora, dependiendo de qué tan dispuesta esté la persona a soltar el autosabotaje y abrazar su poder verdadero. Imagina un actor que durante décadas vivió completamente identificado con un personaje de mendigo en una obra de teatro. Olvidó que es actor, olvidó que el escenario no es la realidad total, olvidó que puede quitarse el vestuario en cualquier momento. Vive la pobreza del personaje como identidad permanente. Sufre las limitaciones del guión como destino inescapable. Pero un día, entre escena y escena, ve su propio reflejo sin el maquillaje y recuerda: yo no soy este personaje. Soy el actor que lo representa. En ese instante, toda la obra cambia de significado. El sufrimiento del personaje ya no es personal, es interpretación. Esa es la metáfora exacta del despertar. Recordar que la identidad limitada es solo un papel asumido, no la esencia verdadera. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se revela entonces como circuito cerrado de creación. El espíritu es la conciencia divina pura, el yo soy sin condiciones. La mente es el poder de asumir estados, de imaginar, de dar forma a lo informe. El cuerpo es la pantalla física donde todo lo asumido internamente se proyecta como experiencia vivida. Cuando estos tres están alineados en la misma asunción, la manifestación es instantánea e inevitable. Pero cuando hay conflicto interno, cuando el espíritu conoce su divinidad pero la mente asume limitación y el cuerpo actúa desde el miedo, el resultado es caos y autosabotaje. La enfermedad, la pobreza, la soledad no son castigos externos, son señales de desalineación interna entre lo que se es y lo que se asume ser. ¿Cuántas veces el cuerpo ha enviado señales de malestar porque la mente sostiene creencias tóxicas que contradicen la verdad espiritual? ¿Cuántas veces la vida externa se desmorona porque hay guerra civil entre la divinidad interna reconocida y la limitación constantemente asumida? La mayoría vive fragmentada, dividida contra sí misma. Quiere abundancia pero asume escasez. Desea amor pero asume indignidad. Busca paz pero alimenta pensamientos de conflicto constante. Esa fragmentación no es naturaleza humana, es programación cultural. Es el resultado de generaciones que vivieron dormidas transmitiendo su sueño como realidad única. Pero quien despierta puede romper ese patrón ancestral en un solo instante de conciencia plena y asunción correcta. El llamado entonces es claro: asumir conscientemente, sin vacilación, sin autosabotaje, la identidad divina que siempre ha sido verdad.
No mañana cuando las circunstancias mejoren. No cuando haya más dinero, más salud, más confirmación externa. Ahora mismo, en este instante, independientemente de lo que los sentidos físicos reporten. Porque la transformación no comienza cuando la realidad externa cambia, comienza cuando el estado interno se asume irreversiblemente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se resume en una instrucción simple pero revolucionaria: asume el estado del deseo cumplido y persiste en él hasta que se manifieste. Esa persistencia sin autosabotaje es la llave maestra que abre todas las puertas. Existe una práctica simbólica simple que puede transformar completamente la relación con el autosabotaje y despertar la conciencia divina interna. No requiere rituales complejos ni preparaciones elaboradas. Solo requiere honestidad absoluta y disposición para habitar un nuevo estado de ser. Cada noche, antes de dormir, cuando el cuerpo se relaja y la mente se vuelve más receptiva, se puede dedicar unos momentos a sentir internamente el estado del deseo cumplido. No visualizarlo como algo lejano o futuro, sino habitarlo como realidad presente. Sentir la gratitud, la paz, la plenitud de ese estado como si ya estuviera completamente manifestado. Esa práctica nocturna imprime en la conciencia profunda el nuevo estado, permitiendo que trabaje durante el sueño reorganizando toda la realidad interna. Al despertar por la mañana, antes de que los pensamientos automáticos invadan la mente, hay unos segundos preciosos de conciencia pura. En ese instante, se puede repetir internamente con absoluta convicción: yo soy. Solo eso, sin agregar limitaciones ni condiciones. Porque ese yo soy es el nombre divino, la identidad verdadera antes de cualquier asunción limitada. Sostener ese estado durante unos momentos cada mañana establece el fundamento desde donde todo el día será creado. No es afirmación mecánica, es reconocimiento consciente de la divinidad interna. Y cuando se hace consistentemente, sin autosabotaje, sin prisa por resultados externos, algo profundo comienza a transformarse desde dentro hacia afuera. Si este mensaje resonó con algo profundo en el corazón, si despertó aunque sea una chispa de reconocimiento de la verdad compartida, hay una invitación amable. Suscribirse a este canal y activar las notificaciones permite que estos recordatorios de identidad divina lleguen regularmente, fortaleciendo el despertar contra los patrones de autosabotaje cultural. Compartir este contenido con quienes están listos para escuchar puede ser el regalo más grande que alguien puede ofrecer. Porque estas verdades, aprendidas en las obras de Neville Goddard y confirmadas por la Biblia, tienen el poder de liberar a quien esté dispuesto a asumir su propia divinidad sin miedo ni vacilación. ¿Qué cambiaría si, a partir de este momento, cada pensamiento de limitación fuera reconocido como autosabotaje y conscientemente reemplazado por la asunción de poder divino? ¿Qué vida se manifestaría si durante 30 días completos alguien se negara absolutamente a identificarse con cualquier estado inferior a su naturaleza divina verdadera? La respuesta a esas preguntas no está en teorías ni especulaciones, está en la experiencia directa de quien se atreve a vivir como Dios en forma humana. Está en quien deja de sabotearse y comienza a crear conscientemente. Está en quien recuerda que nunca estuvo separado de lo divino, solo dormido a esa verdad. Y el despertar no requiere permiso externo, solo decisión interna irreversible. La verdad más profunda que puede ser comprendida es esta: no hay diferencia entre el buscador y lo buscado, entre el creador y la creación, entre lo divino y lo humano cuando la conciencia despierta plenamente. Todo el sufrimiento, toda la lucha, todo el autosabotaje proviene de un solo error perceptual: la creencia en separación. Cuando esa ilusión se disuelve y se asume completamente la identidad divina revelada en Génesis capítulo 1, versículo 27, toda la existencia se transforma en milagro constante. Cada ser humano porta dentro de sí el mismo poder creador que manifestó galaxias desde el vacío. La única pregunta que permanece es: ¿cuándo dejará de negarse esa grandeza y comenzará a vivirse conscientemente?